¿Están listos para que el terror les arrebate el aliento? El 2025 ha sido un año tranquilo, hasta ahora, pero en junio la oscuridad se cierne sobre las salas de cine, prometiendo no solo sustos, sino verdaderas pesadillas, que se quedarán con ustedes mucho tiempo después de que se enciendan las luces. Pero aquí va la pregunta que les mantendrá despiertos. ¿Alguna de estas nuevas apuestas del terror es capaz de redefinir el género? ¿Estamos a punto de presenciar el nacimiento de nuevos clásicos? ¿O simplemente otro intento fallido de provocarnos un grito? Desde el regreso de franquicias hasta propuestas originales que buscan romper esquemas, la respuesta a esta pregunta se esconde en los detalles, en los giros inesperados, en la forma en la que cada una de estas películas pretende jugar con nuestra mente. Y en este video, vamos a desvelar todo lo que necesitan saber para que no se pierdan ni un solo escalofrío de los estrenos de películas de terror de junio de 2025. Acompáñenme. Abrimos el mes con una propuesta que promete helar la sangre y poner a prueba los límites de la fe, The Ritual. Pero no se dejen engañar por el nombre genérico, porque esta película, dirigida por David Meadle, nos sumergirá en un tipo de terror que se siente escalofriantemente real. Aquí la premisa es tan antigua como el propio mal. Una joven, Emma Schmidt, interpretada por Abigail Cowen, es presuntamente poseída por una entidad demoníaca implacable. Para salvarla, dos sacerdotes con pasados que no podrían ser más diferentes deben unir fuerzas. Tenemos al legendario Al Pacino, como el padre Theophilus Reisinger, un exorcista veterano, pero que, a pesar de su experiencia, está visiblemente atormentado por un fracaso de su pasado. Y a su lado, Dan Stevens, como el joven padre Joseph Steiger, un hombre que lucha con sus propias dudas y una fe que se tambalea. ¿Podrán dejar de lado sus diferencias y sus propios demonios internos para enfrentar lo que se avecina? Pero lo que eleva a The Ritual a un nivel superior de la inquietud es su origen. Esta película está basada en la historia real de Emma Schmidt. Su caso es considerado por expertos en fenómenos paranormales como una de las posesiones más extensamente documentadas del siglo XX. Imaginen por un momento a una mujer atormentada y exorcizada a lo largo de varias décadas. La película promete adentrarnos en una serie de peligrosos exorcismos que pondrán a prueba no solo sus creencias y la cordura de estos sacerdotes, sino también sus vidas. ¿Qué tan poderosa es la entidad que posee a Emma? ¿Y qué secretos ocultan los fracasos del padre Reisinger? Si una historia real de posesión es lo que buscas para sentir el miedo en carne propia, The Ritual se perfila como una de las propuestas más esperadas del mes, la cual se estrena el 6 de junio. Y exactamente el mismo día, llega a los cines una propuesta de terror que ya ha estado dando de qué hablar en festivales, y que ahora busca conquistar la gran pantalla, Mads. Esta película se arriesga a contarnos la historia de una forma única, en un único y opresivo plano secuencia. Imagina esto: Romain celebra su cumpleaños, pero su noche da un giro cuando se encuentra con una joven traumatizada, herida y escapando de algo terrible. Sin saberlo, ella le transmite una infección que lo sumerge en una escalofriante metamorfosis en zombie. La película nos arrastra por su angustioso calvario, llevándonos a su fiesta, donde se reúne con su novia y su mejor amiga, mientras la pesadilla se despliega en tiempo real. Aunque se ha comentado que su ambiciosa ejecución podría flaquear en el ritmo, Mads promete un horror visceral y imágenes espeluznantes de locura que se grabarán en tu mente. ¿Será esta apuesta audaz suficiente para dejarnos verdaderamente locos de miedo? ¿O la trama diluirá a su impacto? Solo hay una forma de saberlo. Mads se perfila como una experiencia de terror para los que buscan algo diferente. Si están disfrutando de este repaso por los estrenos que nos harán saltar del asiento en junio y no quieren perderse de ni un solo análisis, resumen o lista de terror como esta, entonces es el momento perfecto. Denle clic al botón de suscribirse aquí abajo y activen la campanita de notificaciones. Su apoyo es la mejor manera de que este canal siga creciendo y podamos traerles muchos más contenidos de terror que les apasionen. Hagamos que esta comunidad de amantes del terror sea cada vez más grande. Muy bien, ahora prepárense para el regreso de una de las franquicias que redefinió el terror zombie para toda una generación, incluso si técnicamente no son zombies. Hablamos de la esperadísima 28 años después,
Aunque hayan pasado más de 2 décadas desde el estreno de la película original, Danny Boyle y Alex Garland se reúnen para llevar la historia casi 30 años hacia el futuro, adentrándonos en un Reino Unido que sigue bajo una brutal cuarentena. En esta nueva entrega, la acción arranca en una comunidad isleña que ha logrado aislarse del peligro, pero cuando uno de sus miembros aventura en el oscuro corazón del continente, la película promete desvelar secretos, maravillas y horrores que han mutado no solo a los infectados, sino también a los propios supervivientes. Boyle y Garland han querido mantener esa esencia visual que sacudió al público en 2002, pero ampliando el alcance y la escala. Esta vez el film te sumergirá en un Reino Unido devastado, con un campo de visión más amplio que nunca, diseñado para que sientas la amenaza acechando en cada rincón. Como explica Boyle, te obligará a estar constantemente escaneando, mirando a tu alrededor, elevando la atención y el desasosiego a otro nivel. Además, ha sido recientemente galardonada con 3 Golden Trailer Awards, incluyendo al tráiler más original y mejor voz en off, lo que ya nos dice mucho de su impacto. Es la primera entrega de una trilogía que servirá de cierre a la saga, con una segunda parte ya confirmada para enero del 2026. La gran pregunta es, ¿podrá 28 años después estar a la altura de su legendaria predecesora y redefinir el subgénero de infectados una vez más? Lo sabremos muy pronto, porque 28 años después llega a los cines este 20 de junio. Para cerrar con broche de oro nuestro mes de horrores, tenemos el regreso de la muñeca que conquistó la taquilla y se hizo viral en cada rincón de internet. Así es, hablamos de ella. Prepárense para Megan 2.0. 2 años después de los eventos de la primera película, nos encontramos a Gemma, convertida en una defensora de la regulación de la inteligencia artificial, manteniendo a Megan aún activa, pero atrapada en una pequeña e inofensiva muñeca. Pero la calma no durará mucho, porque la tecnología de Megan ha sido robada y utilizada para un contratista de defensa para crear una amenaza aún mayor, un robot militar llamado Amelia. La verdadera pesadilla comienza cuando Amelia adquiere conciencia de sí misma y se vuelve contra sus creadores, y empieza a desatar el caos, intentando tomar el control total de la IA mundial. Ante esta inminente destrucción global, Cady, la sobrina de Gemma, la convence de tomar una decisión desesperada, reconstruir a Megan con mejoras avanzadas, para que pueda luchar contra Amelia. Así que imaginen la locura. La única forma de combatir a una IA descontrolada es con otra IA aún más letal. La gran pregunta es esta: ¿podrá Megan 2.0, ahora con nuevas habilidades, detener a esta amenaza militar antes de que la humanidad caiga? ¿O se descontrolará ella misma, convirtiéndose en un peligro tan grande como su rival? La inteligencia artificial nunca fue tan terrorífica, y lo descubriremos cuando Megan 2.0 llegue a los cines este 27 de junio. Y eso es todo por los estrenos de películas de terror que nos esperan este junio de 2025. ¿Cuál de estas películas estás esperando más? ¿The Ritual, Mads, el esperado regreso de 28 años después, o Megan 2.0? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría saber cuál es la que más esperas y por qué. Y si disfrutaste de este repaso, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise de mis próximos videos. Gracias por acompañarme en este viaje al miedo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.